Buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes en esta tarde y sobre todo una distinción muy importante por parte del doctor Gómez Peña de poderles platicar mi experiencia de vida. Y entonces hacia el final también tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. De esta manera quisiera yo platicarles que este pasado mes de enero, el 23, sufrí un infarto. Y lo primero que quisiera yo decirles cuáles son mis antecedentes personales de salud, porque pues el día de mañana como médicos que van a ser, pues van a querer ver cuál es el antecedente de un paciente. Mis antecedentes, pues bueno, tengo buena salud. Cuando salí del infarto le decía al doctor que tenía buena salud, me dijo no, también parte de lo que te salvó la vida es que tienes buena salud. Entonces yo gozo de buena salud, mis check-ups anuales, muy puntuales en el mes de enero después de todos los excesos que uno tiene en diciembre y nunca tuve ni siquiera un pequeño aviso de que algo podría pasar con mi corazón. También yo podría decir que tengo buena alimentación, una alimentación balanceada, de tal manera que varios de los factores que decía el doctor anteriormente, pues pensaría yo que no los tenía. También hacía yo un ejercicio diariamente de caminata de entre 3 y 5 kilómetros y algo de pesas, algo de escaladora, que tenía 6 meses de estarlo haciendo con cierta frecuencia. Y también un antecedente relevante es que tenía yo 1 año de estar retirado del trabajo. Es decir, que el estrés, que es un factor importante entre los factores de riesgos que aquí vemos, pues ya no lo tenía. Tenía un poco más de 1 año de no tener el estrés diario después de 40 años de trabajar 24/7, como se dice, en el ambiente de negocios. Pues si no tengo eso, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, no tengo sobrepeso, nunca he fumado, pues pensaríamos que como paciente sano que soy, ¿por qué me pasa un infarto a mí? Y los posibles factores de riesgos, pues sin duda, es el estrés, sin duda es el colesterol, y también pudo haber sido las apneas de sueño, que también tengo yo. Entonces, esos son los antecedentes. Después de esto, yo quisiera comentarles cuáles fueron los minutos previos al infarto. Es un jueves, en la tarde, estoy en una comida con conocidos, no podría decir amigos, porque acaba de terminar un curso en el IPADE. Y hasta las 6 de la tarde, más o menos, un poco después, 6:30 más bien, me empiezo a sentir cansado, me siento, porque nos acabamos de tomar una fotografía de grupo, y al sentarme y hacer la cuenta, al fin contador que soy, ya nos toca de a tanto, veo y siento una sensación muy extraña, jamás la había experimentado, no les puedo decir, pero era una inconformidad en mi cuerpo, no me faltaba la respiración, no me dolía nada, lo único que puedo decirles es que me sentía extremadamente extraño. En ese momento lo que yo hago es llamar a mi esposa y decirle me voy al hospital. O sea, nunca titubeé que algo extraño estaba pasando conmigo, con mi salud. Ni siquiera podía identificar que era el corazón, pero sí experimenté una sensación extraña. Entonces, cuando venga alguna situación importante hacia nosotros, yo creo que no nos debemos de ser ni los valientes, ni los fuertes. Si experimentamos algo realmente extraño en nuestro cuerpo, es momento de actuar. Por eso les decía yo que cada minuto cuenta y no cada minuto, cada segundo verdaderamente cuenta. Si me trato yo de ser el valiente o de decir no pasa nada, denme una aspirina, etcétera, no podría yo estar platicando con ustedes en esta tarde. Las troponinas, como dice ahí en el caso mío, entendí ya por la explicación del doctor que las troponinas todas las tenemos en 10 y en mi caso se dispararon a más de 190,000. Entiendo que en un infarto llegan a 60,000, pasaron un poco más de 191,000, entonces yo lo que decía o pienso en mi mente puede ser el tamaño del dolor que yo sentía. Porque después de esos minutos previos donde me sentí extraño, a los 2 minutos llegó un dolor muy, muy intenso en el pecho que no me dejó ya en ningún momento. El dolor era muy intenso. Alguno de mis compañeros que estaba ahí, le dije, me siento mal, ¿qué tienes? Me duele mucho el pecho, me oprime, te pido un Uber. Afortunadamente actuó
rápido y yo le dije, sí, necesito un Uber, aunque tenía mi auto ahí en el estacionamiento, pues obviamente no podría yo haber manejado. Y entonces tengo un trayecto hacia el hospital. En ningún momento cambié mi decisión, no titubeé. ¿A dónde te pido el Uber? Al Hospital Ángeles de las Lomas. Y entonces el Uber afortunadamente estaba ahí abajo esperando pasajes, no se tardó ni un minuto en que me dijeran, ya aquí está el Uber. Y me mandaran en el Uber, nadie se subió conmigo. Tengo amigos que han dicho, ¿cómo es posible? Yo me hubiera ido contigo. Pero bueno, Dios hace a veces las cosas y lo mejor que pudo haber pasado es que nadie se subiera conmigo, porque creo que también no lo hubiera podido contar y les voy a decir un poco más adelante el por qué. Entonces, algo de lo que yo hago, como el dolor en el pecho era intenso y no bajaba en ningún momento, no me quería tocar el pecho, me lo toco y veo que no me duele ni más ni menos y entonces empiezo a darme masaje yo solo. En algún momento todos hemos leído tantos memes o videos que es muy bueno en caso de un infarto darse masaje y también toser, pues ambas cosas yo hacía en el trayecto de Palmas hacia acá. El trayecto, como ven, ahí está la ruta que siguió el Uber, 34 minutos duró, que para mí fueron toda una eternidad. Le decía al del Uber, acelérale porque no llego. Pero no titubeé, es decir, sabía dónde tenía que llegar. En el camino hablo con mi esposa. Bueno, al conductor le digo que si ve algo, una farmacia, se orille y me compre algo sublingual. Seguramente si va algún amigo, conocido, familiar, me hubieran hecho caso. Y al hacerme caso, pues no la cuento. Entonces el Uber, me tocó el mejor Uber que me pudo haber tocado porque no hablaba. Obviamente estaba apanicado, imagínense la posición del pobre conductor de Uber. Y lo que me dice, patrón, sí llegamos, ya faltan 10 minutos, porque yo lo que le repetía constantemente, acelérale que no llego. Y él me decía, es que todo está lleno, patrón, no puedo pasar por ningún lado. Sin embargo, cuando ya me dice el conductor que faltan menos de 10 minutos, me dice, faltan 9 minutos, entonces hablo nuevamente con mi esposa, que aquí me acompaña, y le digo, ¿sabes qué? Me dice el conductor del Uber, que faltan 9 minutos. Entonces, mi esposa me dice, te voy a acompañar ya en el trayecto, ya no te voy a dejar, de aquí a que llegues voy contigo. Pues no, yo te voy a colgar. Lo que quiero que hagas es que hables al hospital, que le digas que cuando yo llegue necesito la atención inmediata. Creo que no voy a llegar. Entonces, si son palabras fuertes a tu pareja, pues al conductor del Uber que escuchaba todo esto, obviamente estaba súper apanicado. Y luego mi esposa se mueve, habla con hermanas, una que vive relativamente cerca, y entonces me dijo, una de tus hermanas va a estar antes de que tú llegues, va a estar unos minutos antes, de tal manera que te puedan atender. Y ella llegaría 5 o 8 minutos después que yo. Entonces, cuando yo ya llego al hospital, lo primero que veo es, todavía tenía la fuerza para caminar, entré por mi propio pie, con la mano en el pecho, porque el dolor era intenso, nunca se dio en ningún momento. Puedo yo entrar, oigo que mi hermana que ya estaba ahí ya llegó, les dice, o sea, ya la tarjeta, ¿verdad? Es algo importante. Y ya me dejan, ya me admiten, bueno, no me admiten, pero yo toco la puerta de urgencias que conocen aquí. Y como no estaba abierta y golpeé, veo que oprimen un botón verde que está en un lado y vuelvo a aventar la puerta, ahí sí se abre y me metí. Entonces, 3 pasos adelante ya un enfermero me dice, es que usted se tiene que sentar. Bueno, lo que yo digo, pues yo ya hice todo lo que pude. ¿Qué era lo que yo podía haber hecho? Bueno, una de mis hermanas llega antes, ahí inicia la atención, cuando estoy en urgencias, la atención médica, cuando yo ya me siento, y en ese momento, pues yo ya hice todo lo que yo podía hacer. ¿Qué es lo que yo podía hacer? Pues en principio de cuentas, los primeros auxilios del hospital, pues me dan una aspirina que pude tomar yo solo, 4 pastillas de clopidogrel, creo que ahora sí lo dije bien, me toman un electro y determinan que me estoy infartando. Ya mi hermana estaba conmigo porque llegó un poco antes,
Yo creo que ven el tamaño del infarto y entonces le dicen, usted se tiene que salir también. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues yo hice 3 cosas que consideré muy importantes. La primera es confiarme en 3 manos. Yo soy creyente, entonces me confié en manos de Dios y de mis padres. En todo el camino, además de darme un masaje, yo les pedí ayuda. Tanto a Dios como a mi padre y a mi madre, necesito que me ayuden. 2, llegué al hospital que yo decidí, que sé que es de lo mejor. No me están pagando publicidad. Y me confié en las manos. Cuando yo llego y me dicen, ¿tiene cardiólogo? No. ¿Quién quiere que lo atienda? El médico que esté ahorita, ese es el médico que necesito. Ese es el que necesito que me atienda. Son las segundas manos. Las primeras son, digamos, las manos divinas. Las segundas son las manos de la experiencia médica de los profesionales. Y las terceras manos que me confío es cuando llega mi esposa, que le digo, me estoy infartando, tengo ganas de llorar. Y en ese momento ella me dice, pues llora, ¿no? Se vale. Pero no podía llorar. Si no, si lo hubiera hecho. Y bueno, me dice, le digo a tus hermanas, están aquí afuera, sí, diles. Ella no se dio cuenta, pero en ese momento el médico que nos atendió antes del doctor Gómez Peña, me dice, ¿cómo no se dio cuenta, señora? En el momento que se voltea, el corazón de su esposo fibriló y ahí paró 4 minutos. Esos 4 minutos, si me detengo en la farmacia que me compren algo, si titubeo en decir, esto se me pasa, seguramente son 4 minutos más X, y esa X quizás no la despejamos, quizás no lo hubiera yo podido librar. Entonces, por eso tenemos que actuar pronto. Obviamente me dan un choque eléctrico con uno solo, entiendo que es la menor carga, me sacaron adelante, me estabilizan, y una vez que me estabilizan, lo que sucede es que me hacen un cateterismo. El cateterismo es exitoso, 20 minutos, o sea, si a mí me hubieran dicho cuánto dura un cateterismo, yo hubiera pensado que son horas, no es el corazón, es la máquina. Recuerdo, a manera de distraerlos un poquito, que una vez estaba un cardiólogo y un mecánico, y entonces le preguntan al mecánico que cuánto cobra por hora, y dijo, por decir, 1,000 pesos. Y le preguntaron al cardiólogo, ¿y usted cuánto cobra por hora? Pues yo cobro 100,000 pesos. Y entonces se ponen ellos a comentar y pues es lo mismo. Tú, le dice el mecánico al cardiólogo, pues es que es lo mismo, yo arreglo motores y tú también es el motor. Y el doctor le dice al cardiólogo, ¿y tú lo haces con el auto en movimiento? Eso es lo que hacemos los cardiólogos, ¿no? Tienen que atendernos sin que el corazón esté parado. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo hoy en la materia y cualquiera que sea la ocasión y la especialidad que ustedes vayan a tener el día de mañana, no se les olvide que son médicos de personas especializados en una parte del organismo. Pero lo importante es que son médicos de personas, no médicos del estómago o médicos de la tráquea, no sé cuántas especialidades hay, ¿no? Son médicos de personas. Y dentro de lo que percibimos como pacientes, ¿qué percibe uno como paciente? Pues lo primero es la atención rápida. ¿Qué tal que llego a un hospital del bienestar? Pues tampoco lo puedo contar, ¿no? La atención fue muy rápida y pues no esperamos nada menos de que tengan personal calificado en un hospital de esta categoría, por eso decidí venir hacia acá. Y también algo que es recomendable es siempre tener algo en mente para poder decidir cuando la ocasión se presente. ¿Qué percibe la familia? Que es algo muy importante, porque una vez que yo estoy fuera, o estoy noqueado, o estoy inconsciente, con el corazón que paró y que me sacan nuevamente adelante, ya no puedo yo tomar decisiones. La familia, mi esposa, mis hijos, son los que tienen que tomar una decisión. Ellos tienen que tener pues obviamente la información directa de los médicos, de todo el personal que está atendiendo al paciente, desde luego en la medida que esto sea posible. Lo importante es la salud del paciente y ya después entonces
cuando ya esté el paciente estable, sí dar toda la información a la familia. Esa información tiene que ser precisa, tiene que ser confiable, para que la familia o quien vaya a tomar las decisiones, pues las pueda tomar con la mejor información y puedan decidir rápidamente. En mi caso, cuando le dicen a mi esposa lo que hay que hacer, y ya estaban unos cuñados y empiezan a preguntar, a mí me gustó mucho lo que vivió mi esposa, porque dice el doctor Gómez Peña, le dijo, a ver, tú eres la que tienes que decidir qué hacemos. Ya tengo mi equipo listo, hay que intervenirlo, está muy grave, estabilizado, pero hay que intervenirlo ya. Y entonces es cuando con la información precisa, pues se pueden tomar buenas decisiones. Si no tenemos información, ya sea física, económica, de cualquier campo, pues no se pueden tomar buenas decisiones. Pero por eso lo que la familia percibe es una información precisa en el momento que necesitamos. Y desde luego, estarse retroalimentando en la medida que sea necesario y conveniente. Los médicos saben en qué momento ya hay información a compartir, porque no puede estar uno atrás del médico, no lo deja uno trabajar, ¿no? Pero cuando hay información, eso es lo que la familia entiende, percibe y va a agradecer mucho una información constante, continua. Y desde luego el trato humano, con calidez. Y otra vez les vuelvo a comentar, son médicos de personas. Cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos una familia, tenemos amigos, y entonces eso es lo que nosotros percibimos, el trato humano con calidez y también acceso directo pues, al paciente en la medida que él se pueda acceder al paciente, pues es también algo muy, muy importante. Eso es lo que la familia percibe. Y luego reflexionaba yo con mi esposa, y tengo 3 hijos, 27, 25 todavía y 23. Y decía yo, en serio, todavía estando en el hospital, nunca es un buen día para morirse, de verdad que no. Hoy viernes no, porque tenía que venir a acompañar en el Congreso. El sábado no, tenemos una comida. El domingo juega el América, ojalá ganara. Y así nos vamos cada día, ¿no? Y nunca es un buen día para morirse. Sin embargo, si a mí me hubiera tocado el día 23 de enero, honestamente se los digo, era un buen día. ¿Por qué pudo haber sido un buen día? Porque acabamos de disfrutar en familia un viaje maravilloso, mi esposa y mis 3 hijos, que hemos reído, hemos comido en Japón, espectacular, la pasamos increíble, pero también las cosas de este mundo, que son todas las cuestiones económicas, los bienes. Había tenido yo ocasión de platicar con mis hijos recientemente, desde luego con mi esposa siempre, qué hacer, qué no hacer. A una pregunta expresa de un día de mi hijo me dice, pa, yo estoy tranquilo porque tú estás, pero si no estás, ¿qué hacemos? Entonces eso da pie a organizarme y decirle una semana después de tu pregunta, esto es lo que pueden hacer, aquí está lo que necesitan saber, y todavía hasta ordenamos el testamento en el mes de octubre. Entonces todas las cuestiones, digamos, de tener algún pendiente, de dejar un problema a la familia, todo estaba en orden, por eso pudo haber sido un buen día, pero mejor que no haya sido ese día y que yo les pueda platicar de esta experiencia. Y pues, la moraleja es que siempre debemos estar preparados, no importa la edad que tengamos, pero sobre todo a nuestros mayores, ustedes, sus papás, tíos, pues hay que hacerles algo de lo que yo les estoy diciendo, les servirá para transmitirlo a algún familiar, a algún amigo, de cómo estar preparado y sobre todo actuar con prontitud. Si yo titubeo, de verdad que la historia hubiera sido distinta. Y entonces tengo que reflexionar qué es lo que me salva la vida. ¿Qué es lo que me salva la vida o que me salvó? Pues primero es tener claro el objetivo. Mi objetivo era llegar al hospital. Antes del hospital, pues no hay nada que se pueda hacer por mí. El objetivo era muy claro y entre más rápido mejor. Quizás pude haber tomado una aspirina, que no la tomé, quizás pude haber hecho X o Y, pero en el momento que se presentó una sensación extraña y luego el dolor, cuando llega el dolor que es muy, muy intenso, yo ya había tomado la decisión de irme al hospital, de tal manera que el dolor que me dominaba, pues ya la decisión ya estaba tomada a dónde ir. Entonces esa decisión de a dónde ir siempre es importante, actuar con prontitud, no cambiar la ruta, ¿verdad?
Oye, el otro hospital está más cerca. Oye, no, a lo mejor hay más tráfico. Entonces ya tenemos la ruta, trazamos y al Uber lo contratamos para ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible y así sucedió. Fue el mejor Uber que me pudo haber tocado. Decidir a qué hospital tenemos que ir o a dónde movernos o a quién llamarle. Todo eso es muy importante, ¿no? Yo las llamadas que tuve siempre con mi esposa y ella informaba a mis hijos, de tal manera que todavía la lucidez nos acompaña. Tener buena salud también me salvó a mí la vida. Es decir, salgo a la semana del hospital y me recomiendan una serie de situaciones. También tener la ficha médica es algo que yo aprendí, seguramente ustedes ya saben, la ficha médica, pero si alguno no supiera, yo como tengo iPhone, pues bueno, la primera es en la pantalla del celular, antes de abrirle, si le damos para arriba, se va a presentar primero esta parte. Cuando ya se presenta la primera pantalla, pues obviamente ahí nadie puede acceder a nuestro celular, pero si nosotros oprimimos ficha médica, se va a desplegar esta pantalla que los médicos pueden acceder a la información. Si ven mi información personal, pues mi nombre, mi edad, el idioma al que hablo, y bueno, luego están los datos de mi esposa, mis 3 hijos, y sobre todo los datos de padecimientos, ¿no? El infarto agudo al miocardio el día 23 de enero, y también mi tipo de sangre. Entonces es algo que ya también con familia y amigos, háganlo, pónganlo por favor, es algo, no lo tenía yo, por fortuna llegué al hospital, entonces no tuvieron que hacerlo porque ya estaba una hermana y minutos después estaba mi esposa para dar todos los datos que fueran necesarios, pero si no, esta herramienta también es muy, muy poderosa, me pareció importante, si alguno de ustedes no la conocía, pues bueno, que la conozcan y que la puedan acceder. No sé de los teléfonos Android, pero seguramente en YouTube encontrarán cómo sacar la ficha médica si es necesario. Y luego, la pregunta que nos hacemos, ¿qué hay después? Hay una luz, hay un túnel, vemos la vida pasar, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Pues yo lo que les pudiera decir es que en mi caso no experimenté nada, pero claramente no lo experimenté porque Dios dijo, no es tu momento, entonces no tienes que experimentar absolutamente nada. Y de esa manera, sí, pero sin embargo yo, como creyente que soy, sí creo que eso existe. Y bueno, el día que nos toque ahí lo veremos, pero no podemos regresar a decir qué pasó. Entonces, lo que sí, después del evento, se requiere mucho apoyo, porque sale uno con miedo, ¿verdad? Desde luego le pregunté al doctor, ¿y me puede dar otro infarto? Pues sí, claramente le puede dar otro infarto, solamente que las probabilidades se reducen por el medicamento, por el cuidado que tienes que tener, etcétera, etcétera, pero sí es algo que se te puede presentar. Entonces, un paciente, déjenme decirles, y eso les va a servir, cualquier paciente, me imagino, no solo del corazón, sino de cualquier otro padecimiento, cuando sale del hospital, tiene miedo. Y el miedo no se le va a poder quitar, pero sí lo podemos apoyar a decirle la verdad. Es lo que necesita saber el paciente. Eso es lo que te puede pasar, esto no te puede pasar, pero ¿sabes qué? Si quieres que se te quite el miedo, lo que tienes que hacer, pues es el apoyo familiar, sin duda, es súper importante. La familia para mí lleva mano en todo. Después están también los amigos, ¿verdad? Nos apoyamos con una red de no solo familia, sino amigos que se preocupan por nosotros, porque se preocupan, porque quieren estar al pendiente, porque nos acompañamos en la vida. Entonces es también muy, muy importante. Desde luego los médicos y todas las recomendaciones que me han dado, que también les compartiré, y que después de 3 meses ya me siento muy bien. Los 2 primeros meses, qué bueno que no vine, porque si me decían cómo te sientes, cansado. Y todos los días me decían lo mismo, me sentía cansado. Parecía yo un disco rayado, ustedes ya no saben lo que son los discos rayados, pero así era yo todos los días lo mismo. Pero con las recomendaciones que me dieron, el ejercicio, la alimentación, se empieza uno a sentir, no sabe uno en qué momento se empieza uno a sentir bien y ya no siento el cansancio que pues, no era usual para mí. Hoy el cansancio ya es normal que antes del evento. Y la rehabilitación cardíaca que me recomendaron también en el hospital, que lo estoy tomando,
36 sesiones, ya voy muy adelantado, entonces por eso ya también me siento bien. La alimentación, a través de la nutrióloga también me recomendaron, un otorrino, varias cuestiones, todo lo he ido siguiendo de tal manera que lo que yo quiero es sentirme bien y pues también estar bien, no solo para mí, sino también para la familia y amigos, porque como veíamos antes, después que viene el túnel, la luz, pero bueno, si estamos en este plano, ¿cuál es nuestro objetivo de vida? Primero es objetivo, y luego ¿cuál es nuestra misión? Pues a lo mejor la misión podría ser subir o construir una catedral, subir el Himalaya, no sé, pero a lo mejor lo más sencillo de nuestra misión es que cada uno de los días que vivimos, a nuestros seres que están a nuestro alrededor, pues los toquemos con lo poquito que podamos ayudarlos, simplemente escuchando. A veces no se escucha tan fácil, pero dando opiniones, acompañando simplemente para poder cumplir nuestra misión. No necesariamente tenemos que hacer grandes obras, sino las obras cotidianas que están en cada día, yo creo que es lo relevante para cada uno de nosotros. Y desde luego el apoyo psicológico que me recomendaron también lo estoy siguiendo, de tal manera que los miedos, las tristezas, todos esos factores que sentía yo al salir del hospital, hoy en día ya me siento tranquilo y bueno, viendo hacia adelante, que es donde siempre tenemos que estar viendo, no tenemos que estar viendo para atrás, sino más bien hacia adelante. Y ya por último, como soy medio atrevido, me atrevo a darles algunas recomendaciones a ustedes como médicos. No me las pidieron, pero bueno, voy a dar. Bueno, lo primero es tener caridad con los pacientes. Otra vez, son médicos de personas con historias, con especialidades médicas, la que cada quien decida tener, pero atienden a personas. Así nos sentimos tratados, como personas, y de esa manera también sale uno más rápido. También considerar lo que ya les dije, cada paciente tenemos familia, historia, y entonces hay que preocuparnos un poquito de ser empáticos, ¿verdad?, con la persona que tenemos enfrente. Aplicar sus conocimientos que están adquiriendo día a día con prontitud y diligencia. Cada caso es distinto, un infarto es muy distinto a un paciente que llega con una cita programada, sin estrés, sin problema, pero bueno, de cualquier manera siempre tenemos que, les recomiendo que siempre actúen con diligencia, con prontitud. Y también, ya les decía yo, ser empático con la familia y por último, ético. Hay que ser ético en lo que comentemos con los pacientes, desde los conocimientos hasta las cuestiones económicas. Eso es importante porque si nosotros hacemos lo que nos gusta, el dinero va a llegar. Pero si nosotros vamos por el dinero se nos va a ir alejando siempre. Pero si vamos a hacer en nuestra vida, ustedes médicos, lo que verdaderamente es lo que les gusta, el dinero les va a llegar. No tengan duda, yo como contador, el dinero me llegó, pero también un día me explicaron, el único lugar donde el dinero viene antes del trabajo es el diccionario. Siempre el dinero viene después del trabajo, ¿no? Nada más en el diccionario se lo van a encontrar primero, porque viene la D y luego la T. Y bueno, termino diciéndoles que no solo cada minuto cuenta en una situación de esta naturaleza, sino cada segundo cuenta. Muchas gracias. ¿Se escucha? Luis Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta historia tan íntima, tan personal, por emocionarte con nosotros. Quiero resaltar que Luis Javier, cuando ya estaba en condiciones de pensar en algo más, él me ofreció, me dijo, quiero dar esta plática ante el foro que tú me digas, cuando quieras y necesitas, y no tardé nada en decir ya, perfecto, con quien es ideal que lo comparta con nuestros alumnos, ¿no? Estas lecciones que tú nos das, estos tips, estas vivencias, para nosotros como estudiantes valen más que todo un curso completo de medicina. Así que te agradezco muchísimo otra vez y quiero abrir para preguntas. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes que nada, felicitarlo por las decisiones que tomó para cuando sintió el dolor, bueno, las primeras molestias, el dolor y pues eso ayudó a que llegara rápido al hospital, ¿no? Y la otra, comentaba que se hacía un check-up todos los días de enero, ¿no? En mes de enero. ¿Ya se lo había hecho? No, justamente me tocaba check-up ese día, el jueves 23, que lo cancelé un día antes porque tenía un poco de tos, entonces una de las primeras recomendaciones, si tiene tos, tiene que cancelar. Bueno, ¿Qué más me que nada pudo haber pasado en el check-up en la prueba de esfuerzo, verdad? probablemente, digo, para eso son. No, la pregunta era encaminada si ya se lo había hecho antes y si incluía algo relacionado del corazón, porque normalmente son los laboratorios y un electrocardiograma. Entonces, pues lo importante del check-up es ya a cierta edad encaminarlo un poquito a lo cardiológico, que es, bueno, a todo, pero más enfocado a algo de cardio, con una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma de esfuerzo, otras pruebas de medicina nuclear, o Sí. un ATAC, angiotac, ¿no? Pues ahí era la prueba de esfuerzo, pero justamente tenía 12 meses y ese día hubiera sido mi examen y en la mañana, si hubiera estado sano, no sé, otra cosa hubiera sucedido sin duda. No sé si hay alguna otra Aquí hay una pregunta. pregunta. Bueno, buenas tardes, me presento, me llamo Paulina Urbán. Primero que nada agradecerle por esta ponencia. Ciertamente nosotros como cuando vemos este tema en la escuela como que lo vemos y jamás nos imaginamos qué es lo que siente el paciente, y creo muy importante esta parte que recalcó del tener miedo y de esta parte de que nosotros tenemos que ofrecerles a ustedes esa parte de esa humanidad, entender lo que está pasando y prepararnos pues prácticamente con todo, ¿no? Los temas, leer la parte farmacológica, porque como usted dice, son cosas, pues bueno, es algo que en segundos tiene que solucionarse. Y mi pregunta es, bueno, son dos. La primera, usted mencionó y me llama la atención esta parte de que usted es una persona sana. ¿Cuál fue el fundamento médico por el cual usted se infartó? ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos que pudo haberle causado esta condición? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué secuelas a nivel cardiológico quedaron después de este infarto? Y cómo, bueno, no solamente a nivel cardiológico, sino también a nivel psicológico por parte de usted, ¿qué secuelas considera que hasta hoy sigue y que le siguen llamando la atención? ¿Y qué consejos podría dar como para que estas secuelas se estabilicen, por así decirlo? Okay, gracias, Paulina. Mira, la primera pregunta es el estrés acumulado de tantos años, como decía al principio, de trabajo de 24/7, o sea, sí, el estrés que manejaba era alto, y el colesterol. Tenía yo 4 o 6 meses que me estaba ya atendiendo, el colesterol estaba un poco alto, en ese momento ya estaba en límites aceptables, pero pues bueno, es algo que se nos queda en la sangre y se acumula en las arterias, según entendí, y entonces de esta manera, pues por mucho que ya llevamos bien el tema, pues ahí estaba el antecedente y estaba latente ese riesgo que se materializó en mi caso, ¿no? Y el segundo, las secuelas, si me lo hubieras preguntado hace mes y medio, yo te diría que las secuelas psicológicas eran importantes, el miedo, la tristeza, porque ¿qué te puedes perder? Si una persona muere, ya según platicando con mi psicóloga, cuando tú mueres, mi esposa pierde a uno, el doctor Fernando Gómez Peña pierde a uno, cada quien me pierde a mí porque yo ya no existo. Pero en mi caso, que me entra por el entendimiento, pues yo perdí a una esposa, 3 hijos, 3 hermanas, 4 sobrinos, y así le voy contando amigos, familiares. Entonces, me da mucha tristeza perderme la vida. Y les confieso, no me da miedo morirme ya después de este evento. A lo mejor a otras personas sí les daría miedo, pero se los puedo compartir así honestamente, no me daría miedo morirme hoy. Mejor aprovechemos el día, yo creo que eso sería. Y para poder sobreponerte a todas esas cuestiones, yo creo que sí tienes que escuchar a los médicos. Todas las recomendaciones que me dio el doctor Gómez Peña, ya estás bien en lo físico, te falta el apoyo psicológico. Tienes razón, no estoy preparado, y me dieron libros, he leído en el libro los que tú quieras, pero yo creo que si sigues las recomendaciones de ejercicio,
de la alimentación balanceada. Lo que decía el doctor antes de que yo entrara, dije, bueno, ahí yo estoy, doctor, ¿no? Pero no tenía yo factores de riesgo y se materializaron en mi caso. Entonces, en los que tienen más factores de riesgo, a lo mejor nunca les pasa nada y se mueren de otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Hola, mucho gusto por compartir su testimonio con nosotros. Mi pregunta, si usted es para ellos como futuros médicos y para mí particularmente como futura cardióloga, de toda la atención médica que recibió, ¿qué cosa considera usted que fue lo que le afectó de forma positiva y qué cosa le hubiera gustado que hubiéramos hecho diferente? Bueno, antes de contestarte, creo que algo que es muy relevante, es que no viene pagado por el doctor, pero lo que es justamente importante es seguir las recomendaciones y creo que en mi caso me atendieron de maravilla. O sea, de verdad, todo lo que se necesitó estuvo en el momento adecuado. Yo estuve 22 horas fuera del aire, es decir, entre que entré en paro y luego me despertaron, pasaron 22 horas. Y a partir de ahí toda la atención fue muy buena. O sea, si tú me dijeras qué faltó o qué debimos de haber dicho, la verdad es que me atendieron muy, muy bien. Creo que la elección que tenía yo desde un principio a dónde ir en caso de una emergencia me resultó muy bien. Muchas gracias. Tienes una pregunta aquí adelante de ti, Gaby. Buenas tardes, me presento, soy Ricardo Figueroa. Yo le quiero preguntar más como, usted menciona que se me encomendó a 3 manos distintas, pero siento que faltó mencionar que se encomendó primeramente a sus manos y que usted luchó hasta entrar de pie, hasta las urgencias. Entonces yo le quiero preguntar, en el momento que hasta usted menciona que entró en paro, ¿qué cambió? Porque usted luchó todo el camino y sabemos que el estado de conciencia y la mente es muy poderosa, que puede alterar hasta la bioquímica de todo el cuerpo. Entonces, al entrar en ese estado de alerta, ¿usted recomendaría a alguien que también pueda entrar en algún infarto, que no cambie en ese estado de conciencia de querer luchar y querer luchar hasta lograr la atención? Porque a mí se me hace muy curioso que en el momento que usted ya se encomendó a las últimas manos de los médicos, donde ya se sintió tranquilo, siento yo que, o no sé, usted cuénteme, si ya fue el momento en el que se relajó y ya se le dio el paro, y qué recomendación podría decirle a alguien que podría experimentar lo mismo. Sí, bueno, yo creo que estar alerta, sin duda, es lo que tienes que tener en todo momento. Y las terceras manos fueron las de mi esposa. Ya estaba en el hospital y minutos después llegó mi esposa. Entonces yo creo que todos hemos visto programas de esos de sobrevivir y cuestiones donde dicen que no bajes la guardia porque la adrenalina te mantiene aquí. Entonces yo creo que cuando ya llegó mi esposa y le dije la condición que estaba, como que ya entregué el mando y dije, ya hice todo lo que podía haber hecho, yo ya no puedo hacer nada más. Pero a lo mejor sí debía haber luchado, si tú quieres, un poco más en ese momento para que me pudieran haber atendido sin que entrara en paro, ¿no? A lo mejor es eso, el tema de la adrenalina no baja hasta que no te sientes seguro. Y ya la seguridad me la dio mi esposa. Dije, bueno, ya, aquí estoy y en ese momento justo es cuando paro, ¿no? Gracias.